Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Dios, porque nos has permitido alabarte como iglesia, glorificarte. Y ahora que nuestro corazón y nuestra mente está listo para recibir el consejo de tu palabra, pido que uses mi vida para que hables a nuestro entendimiento, a nuestra razón, pero que también hables a nuestro espíritu por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Quiero compartir con usted en esta tarde el tema confesiones a medias. Por ahí lo subimos en redes sociales y este es el título que quiero compartir con usted, confesiones a medias. Y quiero analizarlo desde la perspectiva bíblica porque el asunto, hermanos, es que la mayoría de nosotros vivimos un cristianismo en una confesión a medias. Según lo que la Biblia nos enseña, según lo que hemos estudiado, según lo que nosotros mismos enseñamos a la misma iglesia en discipulado, muchos de nosotros vivimos un cristianismo de una confesión a medias. Y para eso quiero basarme en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, nueva traducción viviente. Romanos capítulo 10, versos 9 a 10, dice la palabra que si nosotros declaramos abiertamente que Jesús es ¿qué? ¿Es qué? El Señor, y crees en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra, entonces serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La palabra en Romanos nos enseña y nos muestra sobre la confesión. Pero el asunto, hermanos, es que la mayoría estamos en esta confesión a medias. Y solamente para ubicarnos en el contexto, parte de lo que decía el pastor al inicio, Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. Es el año 57 después de Cristo aproximadamente. Y lo interesante es que Pablo está en la parte más alta en cuanto a la estructura y al conocimiento y el desarrollo de la teología que él escribe. Y la teología en relación a la salvación, es decir, desde la parte y desde la cumbre de su punto teológico más alto es donde Pablo escribe. El pastor lo ha mencionado y dice, la carta a los romanos es una de las cartas más profundas, más complejas de estudiar, porque es justo donde está Pablo, en este punto de una reflexión teológica muy alta sobre la salvación. Y cuando nosotros leemos Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, vemos que Pablo habla sobre la unidad del pueblo de Israel, habla sobre la justicia de Dios, sobre el acceso universal que tenemos los gentiles al evangelio, esta extensión que se expande para que todo aquel que escuche el mensaje de salvación pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador y ser salvo. Pero es justo, hermanos, en el capítulo 10, donde Pablo contrasta dos caminos muy interesantes. La justicia por la ley por una parte y la justicia de Dios por la fe en la otra parte. Y en el contexto de estos dos caminos, de la justicia por la ley y de la justicia de Dios por la fe, aparece esta declaración que encontramos y vuelvo a leerla. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Cada palabra, hermano, que Pablo escribe, lo hace con un sentido de responsabilidad profunda. Insisto, está en la parte más alta de su entendimiento teológico, de su conocimiento de Dios en relación a la salvación del perdido. Así que cada palabra que Pablo escoge, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace, si me permite decirlo, con una precisión quirúrgica. Cada palabra es bien seleccionada en este pasaje para hacernos entender estas verdades. Y aquí es donde, como la mayoría de creyentes, damos por sentado una realidad que no vivimos. Por eso quiero que analicemos estas palabras para entender el mensaje. Son 4 palabras que aparecen en la palabra. Una de ellas es declarar abiertamente. Eso es lo que dice Pablo. En el griego es una sola palabra sobre declarar abiertamente, y la palabra en griego es homologeo. Esta palabra se traduce en confesar, o como bien lo dice la traducción, declarar públicamente. Pero esta declaración se hace con un compromiso de lo que se está diciendo. Es decir, no solamente estoy diciendo algo, sino que con esto que estoy diciendo me estoy comprometiendo con lo que estoy diciendo. Hace algunos años fue muy famoso un programa que creo que la mayoría de nosotros lo vimos, y aquí vamos a revelar que no tan viejos como dice el pastor estamos,
pero fue un programa que salía en televisión abierta y se llamaba Que todo México se entere. ¿Alguien escuchó de ese programa? Levante la mano si usted escuchó de ese programa. El programa consistía básicamente en que los conductores de televisión le preguntaban a la gente: ¿de qué quieres que todo México se entere? Y hermano, uno se enteraba de cada cosa. Espero que nadie de los presentes haya participado en Que todo México se entere, porque uno se enteraba de cosas pues que eran muy privadas de la gente, pero la gente quería exponerlas y quería revelarlas. Y si me permite, para entenderlo, la palabra en griego homologeo es justamente eso. Es declarar públicamente, entendiendo que uno queda comprometido con lo que dice o con lo que declara públicamente. Es decir, la persona que declaraba en Que todo México se entere, cuando la gente la veía: tú fuiste el que dijiste eso, tú te vas a casar, tú te separaste, ¿verdad? Entonces la gente, al declararlo, se alineaba a lo que estaba diciendo. Esa es la primera palabra, homologeo, declarar públicamente, confesar públicamente. Y luego la segunda palabra es Kyrios. Esta palabra yo la he compartido con ustedes en otras predicaciones. Dice la Biblia: Jesús es el Señor, y la palabra en griego es Kyrios. Y esto significa Señor o significa amo, es decir, una persona que tiene una autoridad absoluta. Para que lo entendamos en contexto, el único que tenía el título de Kyrios en tiempo de Jesús era el emperador. Y recuerden que el pueblo de Israel vivía bajo la opresión o bajo el yugo romano. Entonces, decir que el emperador era el Kyrios era decir: él es el Señor, él es el amo, es el que tiene la absoluta autoridad sobre el pueblo romano y sobre el pueblo judío. A lo que voy con esto es que lo que decía el Kyrios se cumplía. No había una posibilidad de decir: ay, fíjate que no tengo ganas, emperador, ahorita de hacer las cosas. De hecho, hay una campaña que probablemente usted ha visto en televisión o en redes sociales de las galletas. Usted dice: emperador, y llegan todos los soldados y empiezan a decir: a orden, emperador, porque abre las galletas, emperador. Bueno, a ese grado estaba elevado el Kyrios. Y las palabras que Pablo escoge son con esta precisión para hacernos entender la verdad de estas confesiones a medias. La tercera palabra es corazón, que la mayoría de nosotros conocemos, y viene del griego cardia, que es el electrocardiograma y todo lo que tiene que ver con el corazón. Ahora, lo menciono porque desde nuestra cultura occidental, hermanos, hemos puesto sobre el corazón la parte de los sentimientos. Todo el 14 de febrero usted va a ver corazones por todos lados. Y reducimos la parte de cardía, la parte de corazón, a solamente las emociones, a los sentimientos. Estoy enojado porque el corazón lo manda. Estoy triste porque el corazón lo manda. Estoy alegre porque el corazón. Pero el contexto bíblico y en el bagaje bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla sobre el corazón, y en el Nuevo Testamento, en esta traducción cardía, no se refiere a la parte de los sentimientos, sino más bien a la parte de la voluntad, de las acciones, del tomar las decisiones. Y es por eso que el pasaje cobra otro sentido cuando entendemos que el corazón no se refiere al sentimiento, sino a la voluntad, a lo que estoy dispuesto a hacer o a lo que estoy dispuesto a ceder. Y número 4, dice la palabra: serás salvo. Y la palabra salvo es soter, que significa salvador o que significa el que rescata. Y son términos muy precisos los que Pablo selecciona para hablarnos sobre la salvación, sobre la confesión, sobre el señorío, sobre el corazón. Entonces, entendiendo estas palabras, es muy importante para mí compartir esto, porque la mayoría de nosotros vivimos en esta confesión a medias. Los que saben de Biblia dicen que Pablo, en esta porción de la Escritura, hace un quiasmo. Este quiasmo es un espejo que era muy común en la literatura griega. Y por una parte del lado del espejo pone el confesar con la boca que Jesús es el Señor, y luego creer en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. El resultado de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos es que seremos salvos. Ese es el resultado. Ese es el espejo de las declaraciones de Pablo. Se cree en el corazón, se confiesa con la boca. Y cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo, declaramos abiertamente, declaramos públicamente que Jesús se ha convertido en nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando bajamos a las aguas bautismales dando testimonio público de nuestra fe, confesamos y declaramos públicamente que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando oramos,
Cuando nos acercamos al trono de gracia pidiendo algo a Dios, lo hacemos con la siguiente declaración: Señor Jesús. ¿Cuántos han orado así alguna vez en su vida? Empezando con esta declaración: Señor Jesús. Levante su mano. Muy bien. Entonces entendemos esta parte de declarar: Señor Jesús. Ahora, el señorío va primero en la boca y la resurrección va después en el corazón. Y lo que Pablo enseña es que debemos confesar el señorío de Cristo. Esto es bien interesante, hermanos, porque en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Pablo enseña, o que la Escritura enseña, que nosotros tenemos que declarar que Jesús nos salva. En este sentido de teología tan alto y tan profundo que Pablo tiene, él dice: la declaración que tú haces no es que Jesús te salva. La declaración que tú haces es que Jesús es el Señor. Y cuando tú declaras, confiesas que Jesús es el Señor, entonces crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí eres salvo. Tú no confiesas que Jesús te salva, tú confiesas que Jesús es el Señor. Y esa es la confesión que salva, porque esto, hermanos, completa la autoridad divina sobre la vida del creyente. Hace un tiempo lo platiqué con ustedes en una ocasión. Estábamos unos amigos y yo en la playa y nos empezamos a adentrar en el mar, y cuando menos pensamos ya estábamos muy retirados de la orilla de la playa. Y cuando intentamos regresar, empezamos a nadar. Mis dos amigos que estaban nadando junto conmigo lo lograron y yo me fui haciendo más para atrás. Y llegó un punto en el que por más que yo nadaba, no me acercaba, retrocedía más. Y empecé a asustarme mucho, tenía muchos pensamientos de angustia, de muerte, me empecé a asustar mucho. Y al tiempo alcancé a ver que un salvavidas me empezó a levantar la mano, y como pude yo le hice señas de que viniera a ayudarme. El salvavidas entró. Y cuando entró y alcanzó a llegar hasta donde yo estaba, me dio la boya y me dice: toma la boya y no te sueltes de ella. La vas a tomar y vas a seguir nadando y vas a seguir avanzando hasta donde puedas. Y empezamos a nadar, y por más que yo procuraba nadar, era tan fuerte el impacto del mar que me hacía hacia atrás. Entonces volteaba el salvavidas y me decía: no me arrastres. Nada hacia el frente, no me arrastres, no me jales para atrás. Y yo con el aliento casi perdido le decía: no te estoy jalando, estoy pataleando con todas mis fuerzas, pero es el mar el que nos está arrojando hacia atrás. Como pudimos, llegamos a la orilla, y justo cuando llegamos a la orilla, yo recuerdo que me tiré en la arena y estuve un tiempo ahí como meditando, reflexionando y agradeciendo a Dios de que me haya permitido salir de ese momento. Pero cuando estaba ahí, la angustia se apoderó de mí. Fue un momento tan difícil y tan duro. Y le comparto esto, hermanos, porque sería ilógico que yo tuviera la necesidad de un salvador, y que cuando el salvavidas llegara para donde estaba yo y me diera la boya, yo le dijera: ¿sabes qué? Sí quiero que me salves, pero quiero que vayamos en esta dirección. Sí necesito que me rescates porque estoy muy lejos de la orilla y no puedo llegar yo solo, pero quiero que lo hagamos en esta dirección. Creo que esta dirección nos conviene más. Sería ilógico de nuestra parte o de mi parte haberle dicho eso al salvavidas. Él creía que yo lo estaba arrastrando cuando él me estaba llevando hacia adelante. El asunto, hermanos, es que la mayoría de nosotros vivimos un cristianismo así. Vivimos una confesión a medias. Porque déjeme explicarlo de la siguiente manera: todos, absolutamente todos los que estamos aquí, queremos, buscamos, necesitamos, anhelamos un Salvador. Todos. La persona que está inmersa en el vicio, en la adicción de las drogas o del alcoholismo, necesita un Salvador que lo saque de esa adicción. El cónyuge que está sufriendo en el matrimonio necesita un Salvador que lo saque de ese dolor que está padeciendo. La persona que está en una situación financiera difícil y complicada necesita un Salvador que lo rescate del problema económico en el que está. El perdido que no ha encontrado a Cristo necesita un Salvador que lo rescate de la condenación eterna y pueda inscribir su nombre en el libro de la vida. Todos, de alguna manera u otra, necesitamos un Salvador en nuestras vidas. El problema es que no todos queremos un Señor en nuestras vidas. Y la confesión que nosotros hacemos es que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero el cristianismo que nosotros vivimos es que Jesús es mi Salvador, pero cuando yo quiero, es mi Señor. Esta es la parte importante, y lo que Pablo escoge en estos términos son tan importantes, porque él dice: tú estás declarando abiertamente
Pero el declarar abiertamente te estás comprometiendo y estás comprometido a que realmente Jesús sea tu Señor. ¿Estás comprometido realmente a que Jesús esté contigo? Y esta parte es muy interesante, mis hermanos, porque nos lleva a entender la necesidad que tenemos de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Sería ilógico necesitar el salvavidas y tratar de ir en una dirección opuesta. Porque cuando oramos, parece que consideramos en paquete esta declaración. Creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y pensamos como si Señor y Salvador fueran lo mismo, como si fuera una unidad en la fe. Pero Pablo es bien preciso y dice, no, espérame. Salvador es una cosa y Señor es otra cosa. Todos están buscando un Salvador, no todos quieren un Señor. Dice la palabra en Lucas, el capítulo 6, el verso 43, en palabras de Jesús, dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Dice el Señor Jesús, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y luego el Señor dice esto, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? ¿Por qué siguen diciéndome Kyrios? ¿Por qué siguen diciéndome amo? ¿Por qué siguen diciendo que yo tengo la autoridad absoluta sobre sus vidas cuando no hacen lo que yo les digo? Y esas son las palabras de Cristo. Esta pregunta es muy directa. Y Cristo, hermanos, no está cuestionando que lo llamen Señor o que nosotros lo llamemos Señor, porque todos lo hacemos. Cuando oramos, cuando confesamos, cuando pedimos algo, todos declaramos, todos confesamos, todos oramos que Jesús es el Señor. Y la cuestión no es que lo llamemos. La cuestión es que hay una distancia abismal entre lo que decimos y lo que vivimos. No estamos haciendo este homologeo, es decir, no estamos comprometiéndonos a vivir con lo que estamos diciendo. Porque entre la confesión de la boca y la dirección del corazón se abre un camino enorme. Y se abre una distancia enorme. Queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no estamos tan dispuestos a que Jesús sea nuestro Señor. Lo seguimos llamando Señor en la oración, en cada necesidad de ser rescatados en nuestra vida, pero seguimos viviendo nuestra vida sin su dirección. Y entonces me encuentro con uno de los pasajes que para mí es una de las escenas más aterradoras que encuentro en la Biblia. En la misma sinopsis del Evangelio, Mateo está tomando las palabras de Jesús, hablando sobre el árbol y sus frutos, sobre el reconocimiento del árbol por los frutos que da. Pero justamente después de la sinopsis y de mencionar lo que Jesús dice, que el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me llama, ¿cómo? No todo el que me dice Kyrios, no todo el que me dice amo, no todo el que me dice Señor, tú tienes la autoridad absoluta sobre mi vida, dice Jesús, entrará en el reino del cielo. Solo entran o solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Usted lo sabe, la Biblia es clara. Jesús no está describiendo a ateos. Jesús no está describiendo a personas que nunca han escuchado del Evangelio. Jesús está describiendo a personas que hicieron milagros, que profetizaron, que sirvieron, que hicieron en el nombre de Cristo. Pero Él dice, nunca los conocí, aléjense de mí. La palabra conocí del griego se traduce habla de un conocimiento íntimo. No es que Jesús no tuviera conocimiento de ellos. Jesús sabe de nosotros. El asunto es que no hay una relación. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, aléjense de mí, no los conozco. No es que no sepa quién eres o cómo te llamas. El asunto es que dice, no has dejado que mi autoridad se imponga sobre tu vida. Y esto es muy importante, hermanos, porque
habla de la existencia de un señorío real sobre la persona. Se usa el nombre de Cristo, que tiene autoridad, pero no se vive bajo esa autoridad. Una confesión a medias produce eso. Una vida de creyente, de confesiones a medias, produce eso. Actividad religiosa sin relación real. Hacer cosas para Dios sin conocer a Dios. Y la confesión, el homologeo, es declarar públicamente comprometido a vivir con lo que se dice. Decir Señor, en tiempos de Pablo, que es cuando lo expone y cuando lo está desarrollando en su carta a los romanos, insisto, era un título exclusivo del emperador. Y si nosotros lo analizamos desde la política, para los primeros cristianos, confesar públicamente, que todo Israel se entere, que todo Roma se entere, que Jesús es mi Señor, confesar para los primeros creyentes esto, era un símbolo de rebeldía en contra de la autoridad. Y podría costarles la vida porque estaban diciendo, el emperador ya no es mi autoridad suprema, Cristo es mi autoridad suprema. Y políticamente eso le podía costar la vida a los creyentes. Hoy, si nos cuesta la comodidad, preferimos dejarlo a un lado. Si tengo que hacer algo más, mejor no. Si mi comodidad se va a ver amenazada, mejor no. Si me piden que haga algo más, mejor no. Si Dios quiere algo más de mí, mejor no. Más tiempo, mejor no. Sí quiero que seas mi Salvador, pero no quiero que seas mi Señor. El tiempo lo quiero seguir gobernando yo, mi comodidad la quiero seguir gobernando yo, mis recursos los quiero seguir gobernando yo, mi vida la quiero seguir gobernando yo. En tiempos de Jesús podría costar la vida. Hoy no queremos que nos cueste ni siquiera la comodidad. Confesar que Jesús es mi Señor y Salvador implica algo más. Porque las confesiones a medias llevan a ese cristianismo base. Confesamos que Jesús es nuestro Salvador, pero nos quedamos allí. Y escuche bien, cuando yo confieso que Jesús es mi Salvador, es lo que Cristo hace por mí. Cuando yo confieso que Jesús es mi Señor, es lo que yo hago por Él. Es lo que Él me indica y es lo que Él me pide. Por eso Pablo dice, esa declaración, cuando tú declaras que Jesús es tu Señor, cuando tú te alineas, te comprometes a esa declaración, eso te lleva a creer en tu corazón que el Señor le levantó de entre los muertos. Esa es la declaración que Pablo enseña. El corazón, más allá de ser el asiento de las emociones, en el contexto bíblico lo vuelvo a decir, es el centro de la voluntad, de las decisiones. Por eso Pablo dice, creer en el corazón te va a llevar a ser salvo. Confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Déjame lo digo así. Creer en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos no es sentir bonito una tarde de domingo. Esa es la presencia de Dios, esa es la caricia de Dios que lo hace a través de su Espíritu Santo y es glorioso. Pero no es eso lo que te salva. La salvación y creer que Dios levantó a Cristo de entre los muertos no es sentir bonito en el corazón una tarde de domingo. Reconocer que Jesús en el corazón, reconocer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos es rendir mi voluntad ante Dios. Confesar que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es declarar que Él, el Señor, tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y por tanto tiene toda la autoridad sobre mi vida y sobre mi muerte. Él es el Señor, Él es el dueño. El último mensaje que prediqué fue en relación al nombre de Cristo y la autoridad del nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11 dice, por lo tanto, Dios elevó a Cristo al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjese lo que dice el verso 11. Y que toda lengua declare, que toda lengua confiese públicamente, que toda lengua haga el homologeo, declarar abiertamente que Jesucristo es ¿qué? El Señor para la gloria de Dios Padre.
que Jesucristo es el Señor, que toda lengua declare que Jesús es el Señor. Llegará el día, como lo decía ese domingo, en el que todos lo vamos a hacer, porque no todos lo hacemos hoy. Y hoy tenemos la oportunidad divina de hacerlo voluntariamente. Pero la Biblia es clara y dice que indiscutiblemente lo haremos voluntariamente o no, un día ante el juez divino. Es decir, quieras o no, vas a declarar que Él es el Señor, comprometiéndote y alineándote a lo que eso implica. Y esto es tan impresionante porque no solo se trata de creer, se trata de vivir. Esta es una verdad incómoda pero sumamente necesaria. Dice Santiago, el capítulo 2, versos 19 y 20. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y dice Santiago en su carta, bien hecho. Hermano, tú que estás aquí, hermana, tú que estás aquí, dices tener fe por creer que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero luego Santiago añade esta verdad incómoda y dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Escucha bien, iglesia, no se trata de lo que sabemos de Cristo, ese no es el problema. No es la información teológica que tenemos. El problema es que no estamos bajo su señorío. No es lo que sabemos o no sabemos de Cristo, el problema es que no estamos bajo su señorío. Y déjeme decirlo en esta expresión coloquial. El problema es que queremos seguir haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Ese es el problema que todos los que estamos aquí tenemos, incluyéndome yo, incluyendo el pastor, incluyendo los diáconos, incluyendo los líderes, incluyendo los muchachos de la alabanza. Todos los que estamos aquí seguimos teniendo el mismo problema. Queremos seguir haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Y una confesión a medias puede ser demoníaca en su estructura, porque tiene información correcta, pero no tiene un sometimiento real. Santiago dice, los demonios creen, tiemblan, pero no están bajo el señorío. Ahora, no estoy diciendo que son demonios, aunque a algunos parece que sí. No voltee a ver a nadie, por favor. No estoy diciendo que somos demonios o que hay demonios. Estoy diciendo que el diablo puede tener una mejor teología que nosotros y aún así estar perdido. La diferencia no está en lo que sabemos. La diferencia está en el sometimiento al señorío de Cristo. Cuando yo confieso, cuando yo declaro públicamente, cuando yo hablo públicamente y digo que Jesús es mi Señor, estoy diciendo, yo no me pertenezco. Nada de lo que tengo me pertenece. Él es el amo. Él es el que tiene la autoridad absoluta sobre mi vida y sobre lo que yo tengo. Esa es la diferencia a quién obedecemos. Si no quiero que mi vida sea una confesión a medias, ¿cómo le hago? Si yo vivo un cristianismo de confesiones a medias, ¿cómo le hago? Número 1, consulte a Cristo sobre sus decisiones. Si Cristo es su Señor, consulte a Cristo sobre sus decisiones, sobre su matrimonio, sobre su negocio, sobre su mudanza, sobre su carrera, sobre su relación de noviazgo. Haga una oración y pregúntele a su Señor qué quiere. Porque la mayoría de nosotros tomamos la decisión, después informamos a Dios y luego rogamos por un Salvador. Porque no pedimos y no nos sometemos bajo el señorío. Y nos metemos en un trabajo que nos trae problemas, porque primero tomamos la decisión y luego después pedimos la autorización. Y una de las formas claves para no vivir un cristianismo de confesiones a medias es esto: si Él es mi Señor, entonces yo le consulto en cada decisión de mi vida. Porque hay una diferencia enorme entre orar para que Dios bendiga lo que elegiste y orar para que Dios te ayude a elegir qué es lo mejor para ti. Ambas opciones tienen un Señor. Cuando yo le pido a Dios que bendiga lo que elegí, el Señor soy yo. Pero cuando yo le pido al Señor que me diga qué elegir, el Señor es Él. Número 2, aprender a ceder sin condición. La mayoría de nosotros vivimos así. Señor,
te doy mi corazón, pero esta relación sentimental la necesito para vivir. Porque si me la quitas, porque si me lo quitas, entonces no sé qué voy a hacer. Mi corazón es tuyo, Señor, pero esta relación me pertenece a mí. Señor, te sirvo en la iglesia en lo que me pongas, a limpiar baños, a estacionar carros, a tocar en la alabanza, a enseñar a los niños. Te sirvo en la iglesia en lo que quieras, pero en la casa el que manda soy yo. Y cedemos, pero con condiciones. Y le decimos: Señor, tú eres Señor de esto, pero de esto no. Señor, te rindo esto, pero esto no. Señor, te doy mi vida, pero las finanzas es asunto mío, esto lo manejo yo. Un señorío condicionado no es un señorío. O Cristo es Señor de tu vida o no lo es. Y gloria a Dios que es tu Salvador. Pero la declaración que Pablo hace es: para ser salvo es necesario confesar que Él es tu Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Número 3, vivir de acuerdo a lo que digo. Muchos confesamos a Jesús como Señor aquí y vivimos el resto de la semana como si no existiera. Y es diferente el que confiesa a Cristo aquí como Señor que el que publica en redes sociales en la semana, que el que está en la oficina en la semana, que el que está en la casa en la semana. Y en los 3 puntos el problema es el mismo. El problema es que seguimos queriendo hacer lo que a nosotros se nos da la gana. La buena noticia del Evangelio es que el señorío de Cristo no son caprichos arbitrarios, porque aquí es donde muchos se confunden y se pierden y se entristecen y se apartan. El señorío de Cristo no son caprichos arbitrarios. Es el mapa exacto de la vida plena que Dios tiene y que fue creado y diseñado para ti. Dice la palabra en Juan capítulo 10, verso 9 al 10. En palabras de Jesús: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Los que confiesen y crean serán salvos. Y luego Jesús dice: entrarán y saldrán libremente. Porque Jesús no te quiere preso, no te quiere con caprichos arbitrarios y decir: esto es lo que tienes que hacer porque yo digo y porque así es. Él te quiere libre para que puedas entrar, para que puedas salir, para que puedas encontrar buenos pastos. Y luego añade Jesús y dice: el propósito del ladrón, de Satanás, del enemigo, es robar tu vida, es matar tu vida, es destruir tu vida. Y Jesús dice: pero mi propósito es darte una vida plena y abundante. Ese es el mapa que Cristo tiene para ti. Ese es el señorío que Cristo tiene para ti. No son caprichos arbitrarios. Es una vida plena, es una vida abundante que Dios ha diseñado para ti si aprendes a vivir y a someterte bajo su señorío. Si aprendes a vivir para Él, en Él y por Él. El problema, hermanos, no es que Jesús sea demasiado exigente para ser Señor. El problema es que nosotros en el fondo seguimos creyendo que tenemos un mejor plan que el que Él tiene para nuestras vidas. Seguimos creyendo que nuestra dirección para nadar en otro lado es mejor que la del salvavidas. Seguimos creyendo que nadar en dirección incorrecta es lo mejor para nuestras vidas, cuando el salvavidas conoce la ruta. Cuando Pablo escribe a los romanos, no está dando una fórmula mágica, está describiendo la transformación del creyente. Porque la persona que cree en su corazón que Dios resucitó a Jesús, confiesa que Él tiene todo el poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo lo creado. Y eso lo lleva a declarar públicamente que Jesús es su Señor. Porque si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿En qué áreas de mi vida necesito al señorío de Cristo? ¿En qué situaciones sigo buscando un Salvador, pero me sigo rehusando a querer un Señor? ¿Qué decisiones estoy tomando sin consultarlo?
¿En qué áreas de mi vida y de mi corazón he cerrado la puerta al señorío de Cristo? Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde. Sé que más de uno hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero sé que más de uno hemos podido vivir un cristianismo de confesiones a medias, experimentando la gracia del Salvador, pero rehusando la dirección del Señor. Y antes de invitarlo a pasar a este altar, me gustaría saber si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha confesado públicamente a Jesús como Señor y Salvador, que nunca ha entregado su corazón y su vida al Señor Jesús. Y si hay alguien aquí, me gustaría que repitieras esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que soy pecador y que no puedo hacer nada para salvarme, pero hoy reconozco que tú viniste a esta tierra, moriste por mí, entregaste tu vida en una cruz, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Sé que el Espíritu Santo te levantó al tercer día de entre los muertos. Por eso te confieso como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida en esta tarde. Te entrego mi corazón en esta tarde. Y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que tú haces esta oración, quiero invitarte que al final te acerques a un ujier y le platiques esto, le preguntes qué más sigue, qué más puedo hacer. Los ujieres son las personas de verde que están a la salida. Si tú hiciste esta oración por primera vez, acércate a ellos. Si tú hiciste esta oración y nos estás viendo a través de redes sociales, escríbenos un mensaje. Queremos platicar contigo y explicarte qué sigue después de esto. Pero para toda la iglesia que está aquí, hermanos, yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí siguen teniendo este problema de seguir queriendo hacer lo que se les da la gana? Si tú tienes este problema, quiero invitarte a que vengas a este altar y le digas: Señor, yo te necesito. Yo necesito tu señorío en mi vida. Estas áreas son las que sigo batallando. Estas áreas me siguen costando. Estas áreas no las he entregado, pero yo necesito tu señorío, porque quiero vivir esa vida plena y abundante que tú me has prometido. ¿Quiere salir alguien de su lugar y venir y reconocer delante de Dios? Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Vamos, no se quede en su lugar. Deje que la presencia de Dios y la palabra de Dios ministre su corazón en esta hora. Que podamos tener una confesión completa y no confesión a medias. Que podamos declarar que Jesús es nuestro Señor y que permitamos a Jesús ser Señor en nuestras vidas mientras cantamos.